La Esta verdad, conferencia como tiendo a comenzará a no ser tan grabarse. formal como Iñaki, bueno, primero de todo es que ricasco. Es que ricasco por la invitación. Daros la enhorabuena por el programa, porque es verdad que fuisteis pioneros y os atrevisteis, ¿no? Y es hoy un programa pues reconocido y por el que han pasado muchísimas personas y todas contentas de haber participado. Y gracias por darme la ocasión de tener una charla con Nuria, porque, bueno, pues no es que tengamos mucho tiempo, muchas ocasiones, pero cuando las tenemos, las disfrutamos. Con lo cual, esperamos que hoy sea una de ellas. Es que ricasco por haber dicho que sí, sabemos que tu agenda es muy complicada. Y le iba a presentar a Nuria, pues de una manera mucho más informal, no tanto con currículum. Le iba a presentar primero como directora del CIC Energigune, centro de investigación que en los últimos 13 años ya de vida, 14 años de vida, que parece que fue ayer cuando nació, pero en 14 años ha sido un centro de investigación que se ha convertido en referentes, top 3 en Europa. Ha tenido un crecimiento cuantitativo brutal, 110 publicaciones al año, 26 patentes, 53 proyectos industriales, 17 proyectos europeos y 2 spin-offs, 140 investigadores en plantilla haciendo ciencia sobre energía. Esto sí que es una carta de presentación de la que sentirse muy orgullosa, porque es crear en el mundo de la ciencia una realidad que cuantitativamente es muy relevante, pero voy a decir algo más del CIC, es que también ha crecido como cualitativamente, ¿no? como organización. Nosotros tenemos el lujo de conoceros, de haber colaborado con vosotros y podemos decir que además de ese crecimiento cuantitativo, habéis puesto energía e intención en hacer madurar y en hacer crecer a la organización también desde el punto de vista cualitativo. Y yo creo que hoy podéis decir que tenéis un talento conectado al servicio de investigar en un tema tan importante como la energía, bueno, pues de la que sentiros orgullosos. Y ella es la directora general del CIC, pero también te quería presentar como una aprendedora incansable. Vamos a hablar de lifelong learning y yo, desde luego, desde que te conozco, no te he visto más que estar aprendiendo. Tu background técnico imposible ponerlo en duda, pero es que además hiciste tu doctorado sobre el tema de mentoring, que por eso hoy también estás aquí. También te certificaste como coach, con la inquietud de tener unas habilidades de liderazgo y una capacidad de crear una cultura organizativa potente. Y la verdad es que no podemos tener una ponente mejor. Es que ricasco. ¿Eh? Y de tu pasado antes del CIC, pues no me lo he empollado. Entonces, si quieres nos dices algo o bueno, y si no, pues yo creo que con esta presentación pasamos adelante. Sí. Vale, hemos hablado, el título es Lifelong Learning. Yo le decía a Óscar cuando vi el título, me acordaba que hace 1000 años, pues yo qué sé, tendría yo 26 o 27. Época de KPMG. Le decía a Óscar, no te lo vas a creer, pero estuve en Londres dando una charla sobre lifelong learning con 26 años. ¿Qué sabría yo? Pero también digo, qué importante debe ser este concepto que sigue vivo, más actual que nunca y en el que seguimos poniendo tanta energía, ¿no? Porque el contexto actual es muy cambiante, es muy complejo. Si no aprendemos, nos quedamos atrás inmediatamente. Y además, como vamos a vivir más años y vamos a trabajar más años, pues, y la tecnología cambia muy rápido, pues no puede ser más importante el estar permanentemente aprendiendo. Así que, en primer lugar, Nuria, y conociendo tu trayectoria intensa de aprendizaje, para ti, ¿qué significa el lifelong learning? ¿Qué significa este concepto? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Espero que se me escuche y que haya conectado el micro. Para mí el lifelong learning es casi una forma de vida. Voy a enlazarlo igual con partes del currículum a nivel personal. Yo soy ingeniera industrial y no lo soy por vocación, tengo que decir. Yo quería ser ingeniera de telecomunicaciones y justo ese año subieron los números clausos
y me quedé a décimas de poder entrar. Para mí fue el drama de mi vida, entonces tuve que ir a ingeniería industrial y nada más empezar a trabajar le dije a mi jefe que quería hacer un máster en telecomunicación para saber qué me había perdido, ¿no? Y pues ahí empezó mi trayectoria con el lifelong learning. Al final, como tú bien dices, no he dejado de aprender cosas que en cada etapa vital de mi vida me gustaban. ¿Por qué? Porque me considero una persona curiosa y proactiva. Y creo que esos son, digamos, dos ingredientes que tienen las personas que trabajan ese lifelong learning, ¿no? Que, como tú dices, no es un concepto nuevo. Ha habido, o sea, muchas personas nos hemos molestado por irnos de alguna forma ir creciendo de forma en la vida profesional. Si bien al menos cuando yo estudiaba, ¿no? Parecía que terminabas la carrera y que ya estaba todo hecho, ¿no? Para muchos es, bueno, ya lo he hecho, ya empiezo a trabajar y ya no hago nada más, ¿no? Entonces, para mí es lo que te digo, para mí es una forma de vida, es algo que es necesario, más en el contexto en el que tú estás diciendo, en un contexto, ahora se habla mucho de los contextos VUCA, ¿no? Volátiles, inciertos, vamos, cambiantes, complejos, donde no sabemos qué es lo que va a pasar, donde tenemos además una, entre comillas, crisis de talento, se necesita todo el talento y donde cada vez la capacitación a lo largo de la vida profesional va a ser más relevante. Igual hay que romper ese paradigma, ¿no? Igual había antes gente que, habiendo terminado la carrera o según qué capacitación, te podías quedar parado. Ahora se necesita todo el talento. Hay sectores que están cambiando o que van a desaparecer y esos profesionales se van a tener que reconvertir. Y el lifelong learning es súper importante. Y como bien habéis comentado, ¿no? Los colegios profesionales lo iremos reforzando, pero son una herramienta indispensable para poder trabajar o para poder darnos esos servicios que necesitamos los profesionales de lifelong learning, ¿no? O sea, formaciones, mentoring, todas muchas cosas. Sí, al final todos los agentes que contribuyan serán contribuciones valiosas, ¿no? Para que no se nos olvide. Más decías, ¿no? Mencionabas la etapa de estudios y luego la etapa de trabajar, ¿no? Y hay dos profesores de la London School of Economics que son Linda Gratton y Andrew Scott. Han escrito un libro. Ay, es verdad. Decía que sí, está encendido. No, decía que aprovecho para recomendar un libro que se titula Una vida de 100 años, de dos profesores de la London School of Economics, que veo que alguna siente, ya lo habéis leído, ¿no? Que dice que ese paradigma de separar la vida en tres etapas, primero estudiamos, ¿no? De niños y jóvenes estudiamos, luego trabajamos mucho y luego ya a partir de una edad descansamos. Pues que esta separación de etapas tan pues tan artificial se diluye, ¿no? Se mezclan las etapas, cada una de ellas se extiende más y entonces, esto tiene el impacto de que no podemos parar de aprender, ¿no? Claro, no podemos aprender durante toda la vida con tanta intensidad. ¿Cómo se combina esto? ¿Cómo hacemos magia? ¿Cómo generamos, cómo estamos con ganas de aprender más allá de los 55 años, ¿no? Lo digo como fecha en la que uno está y dices, nuevas tecnologías, por favor, más. O sea, ya no podemos más. ¿Cómo integramos lo de aprender, descansar y trabajar? Pues la verdad es que no sabría decirte, ¿eh? Luego te lo voy a preguntar a ti y me das lo que tú consideres como respuesta, ¿no? Igual hay que romper algunos paradigmas, ¿no? O no sé, o compatibilizarlos. Estamos, por ejemplo, en un momento donde estamos aprendiendo que en nuestra época igual el tema de la conciliación, lo que tú dices, ¿no? Estaba todo tan por etapas que conciliar. Que va, si esto era una jornada de 12, 14 horas ¿no? Y ahora los jóvenes nos están enseñando que conciliar es importante porque efectivamente vivimos más y hay que llegar mejor y para sentirnos realizados tenemos que haber cubierto, ¿no? Todas las partes de la pirámide de Maslow. ¿No? Para sentirte autorrealizado no puedes estar solo dedicándote a trabajar, por ejemplo. Bueno, habrá gente que sí, perdón, pero igual no para todo el mundo. Entonces, igual es romper el paradigma de que hay que priorizar, pero priorizar en todas las cajitas de la vida, ¿vale? Es decir, no puede ser solo trabajo, no puede ser solo placer, tiene que haber aprendizaje y tenemos que igual mentalizarnos de que
somos unos aprendices durante toda la vida. Porque además, cuando dejas de aprender, había una frase de Henry Ford, ¿no? Un joven de 20 años es un viejo si deja de aprender. Una persona de 80 años que quiere seguir aprendiendo va a ser toda la vida joven, ¿no? Entonces es romper ese paradigma, con muchos de los paradigmas que nos han enseñado, y entender que es importante que seamos unos aprendices toda la vida. Hay que aprender a priorizar de otra forma y bueno, pues entender que ese es el camino, ¿no? Para también tener una vida un poco más realizada, ¿no? Y hacer esas combinaciones que bueno, que parecen magia cuando las ves pasadas a la realidad, pero que sin ellas no podríamos estar, ¿no? Un amigo de mi madre que tenía muchísimos años, era un intelectual, y que, bueno, no sé, pues con 87 años ya muy mayor, le dice, no, igual ahora que ya no escribes la columna para el periódico, igual te podrías hacer un blog. Y dice, ¿un blog? Cuando no, con 80 y pico años, no sabe. Dice, un blog, cuéntame más, me interesa. Cuéntame más, me interesa, ¿no? Aunque tuvieras 80 y pico años. Es como no perder ese interés y seguir manteniendo ese espíritu joven. Para eso hay que estar, lo que tú dices, hay que estar un poco descansado. O sea, no puedes matarte a trabajar porque llega un momento que te saturas y no puedes hacerlo. Eso a nivel personal. Tú eres una persona que tienes esa motivación autónoma por aprender, ¿no? Decías, eres curiosa. ¿Y cómo crees que los centros educativos, crees que el sistema educativo está ayudando a nuestros niños y niñas, a los jóvenes, a generar esa actitud aprendedora? Si va a ser tan esencial en su vida, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Qué opinión tienes con respecto al sistema educativo? Vale, bueno, aquí disclaimer, no tengo hijos, ¿vale? O sea que mi opinión es casi de tertuliana de bajo nivel, pero no, a ver, yo diría que las competencias que se están trabajando ahora a nivel de centros educativos son muy distintas. Ahora se aprenden competencias transversales, ¿no? Los chavales empiezan a aprender a hablar en público, a aprender haciendo. Ahora veo, por ejemplo, a nivel de ingeniería, ¿no? Las Lego League. Bueno, me parece alucinante, ¿no? Nosotros no tuvimos esa oportunidad, es decir, las capacidades, las habilidades transversales, el aprender haciendo, el tema de las habilidades STEAM, hablar de emociones. O sea, no sé. Antes era impensable, eso es, ¿no? yo no he tenido paleta de emociones hasta que hice coaching, o sea, así de claro, hasta 40 y pico años, ¿no? ¿Qué tal estás? ¿Nerviosa? ¿Contenta? Bien. Eso era todo lo que sabía decir, ¿no? Ahora los chavales saben hablar de emociones, trabajan lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Nosotros no. Entonces, esa parte sí. ¿Qué se puede hacer mejor? Bueno, con todo el tema de la digitalización, ¿no? Vosotros tendréis hijos ahí conectados al móvil, pues se está empezando a hacer, ¿no? Estamos oyendo noticias recientemente lo de la alfabetización digital, o sea, que los chavales sepan a qué riesgos se exponen cuando están todo el rato pasando reels, ¿no? Porque se ajustan a la inmediatez, les baja el pensamiento crítico, entonces ya el que sepan que lo que están haciendo tiene unos riesgos y que sepan manejarlos, bueno, pues también es importante. O sea, creo que sí se está haciendo mucho y creo que las cosas están cambiando y creo que hay que adaptarse al entorno y también, bueno, pues Sí, yo creo que efectivamente, ¿no? El sistema educativo está dando muchos pasos. Le quedan muchos, sí. pero están en ello. Por lo menos hay una conciencia de que hay, Alfonso Cornilla dice unas palabras, lo pone en unas palabras que a mí me gustan mucho, que dice que no se trata tanto de llenar botellas, sino de encender fuegos. O sea, necesitamos que los jóvenes tengan como esa llama y esa necesidad, ese gusto por aprender, ¿no? Que no se cansen de aprender en la etapa educativa. Y sí, seguramente se podrán hacer muchísimas más cosas. Entonces, que algo estamos trabajando también con el sector educativo, vemos que hay conciencia. Luego es verdad que a muchos maestros y maestras les cuesta hacer el cambio, pero bueno, también en las organizaciones cuesta y... Vale, o sea que nosotros como personas nos tenemos que adueñar de nuestro aprendizaje, eso está claro. ¿Y las empresas qué pueden hacer? ¿Qué estáis haciendo vosotros? Que estáis haciendo un montón de cosas. ¿Qué puede hacer la empresa como institución para ayudar a ese
a esa adaptación permanente de las competencias de las personas. Bueno, aquí tampoco voy a dar recetas mágicas, ¿no? Lo primero que puede hacer la empresa es acompañar y facilitar. Nosotros, ¿qué hacemos? Pues todos los años hacemos un plan de formación que no viene tanto de la dirección, sino que se preguntan las necesidades formativas que tiene cada una de las áreas, se pregunta a todo el mundo y con eso se elabora el plan. Luego hay sugerencias a nivel de la parte de personas para casos específicos, acompañamientos con coaching, algunos hacéis vosotros, o sea que lo sabéis perfectamente. Eso es parte de lo que hacemos, facilitar, flexibilizar la jornada de trabajo o para que las personas, si tienen que asistir a formaciones, ¿no?, lo puedan hacer incluso en horario laboral. Desde luego el trabajo tiene que salir, ¿no? Pero flexibilizar y facilitar, eso sí que hacemos. Promover esa inquietud por el aprendizaje continuo, que también es cierto que en ciencia parece que eso se tiene, ¿no? Sin embargo, en la parte de competencias transversales parece que nos puede costar más, ¿no? Y ahí trabajamos mucho con ellos. Vosotros trabajáis una parte, nosotros trabajamos de forma interna. Tenemos talleres y grupos de mentoring / coaching, tanto individuales como grupales. Trabajamos mucho el tema de la cultura. Hablamos hasta de emociones. O sea, imagínate en un colectivo científico que es todo binario, ¿no? Empezar a hablar de las emociones y te empiezan a mirar con cara de o sea que la alegría es esto y el enfado es esto, y cuando pasa esto trabajamos teorías de personalidad, el DISC, ¿no? O sea, para que tú sepas en tu comunicación, ¿no? Por cómo somos cada uno, qué estilo de comunicación tiene cada persona y cómo yo me tengo que adaptar. O sea, trabajamos muchas cosas. Y luego, pues a ellos digamos que les damos alas para poder también ser proactivos en su propio aprendizaje. Sí, el rol muchas veces de las empresas no es tanto planificarlo, sino efectivamente crear el contexto y dar alas a las personas para que se hagan responsables, ¿no? Sí. Y luego hacéis mucho también, y yo creo que es muy importante, nosotros hablamos de que desarrollar talento no es solo pensar en los individuos, en cada persona, sino también es pensar en la conexión, la conexión del talento, ¿no? Pues el programa de mentoring es un ejemplo. Al final le llamamos, ¿no?, esta idea de tener el talento conectado, ¿no? Y cuanto más diverso, más enriquecimiento. Claro. Vosotros sois un ejemplo de centro de investigación en el que la diversidad es una realidad, es un valor, no solamente de edad, de género, por supuesto, pero de culturas y de distintas disciplinas. Tenéis personas de disciplinas diferentes. ¿De cuántos países? 15. 27 ya. 27 países. Es que somos 200, Ani. Claro, sí. Claro, he dicho 140 y me he quedado corta. No, he dicho, tengo que actualizar la página web. Te has dado cuenta. O sea, 200, cada vez que vamos hay más mesas en más sitios. Sí. Claro, 27 nacionalidades y luego cada vez que preguntamos, pues uno es físico, el otro es químico, el otro es ingeniera. Bueno, toda esa diversidad es un valor, ¿no? Ahora se está hablando mucho del talento diverso, de cómo las empresas integran y sacan valor de esa diversidad. ¿Cómo la planteáis vosotros, la diversidad? ¿Cómo hacéis que sea valiosa para el centro? Vale, pues lo que te comentaba, ¿no? Pasar más allá de que sea una declaración de intenciones en el plan estratégico a que nuestros comportamientos acompañen a esa diversidad. A veces simplemente trabajamos la competencia de escucha activa, escucha empática y trabajamos esa distinción, ¿no? Y es la capacidad de yo me pongo en tus zapatos por lo distinto que tú eres de mí, que lo distinto puede ser porque seas hombre o mujer, porque vienes de otro entorno laboral, eso no lo has comentado, pero también, es decir, tenemos científicos mezclados con personas que vienen de consultoría, con gente que viene efectivamente de distintos entornos laborales, que ha estado en fábricas. O sea, trabajamos todo eso. Entonces, la capacidad que yo tengo de ponerme en tus zapatos y trabajar en alinearme contigo, en conseguir acuerdos dentro de que tú y yo somos diversos y una opinión, o sea, digamos, vamos a llegar juntos a una solución que es mejor que cada uno de nosotros a nivel individual, ¿no? Trabajamos mucho el arte de conversar como forma de abrazar esa diversidad. Entonces, es la forma de pasar de, sí, es que tenemos que ser equipos diversos, ¿no? Ya, pero nuestros compromisos y nuestras acciones, ¿cómo abrazan eso que estamos declarando, ¿no?
trabajamos mucho eso. Sí, es verdad que es algo que se dice muy fácil, lo de la diversidad, pero luego como nos cuesta, ¿no? Sí. Es muchísimo más fácil hablar con el igual, porque te entiende, te miras a los ojos y te entiendes. Sí. Pero ese esfuerzo y esa disciplina de escuchar al diferente se dice fácil y tela, ¿no? Practicarlo. Una de las cosas que hacemos, por ejemplo, les ponemos en métodos o sea, en casos reales, o sea, les hacemos casi coaching de equipos reales, o sea, sacamos a personas de dos áreas, o sea, sabemos, hay un conflicto, el que sea, ¿no? Y ahora ya estamos trabajando un concepto que lo declara Stephen Covey, que es el de la, bueno, Stephen Covey lo explica, el de la dependencia, interdependencia, interdependencia. No me voy a extender mucho porque, ¿no? Pero la interdependencia es cuando yo necesito, o sea, el uno en uno somos más, pero yo necesito entender las reglas de juego que yo tengo contigo y tú conmigo, y porque ahí yo no puedo tomar una decisión sin ti, sin tenerte en cuenta, ¿no? Entonces, esto lo trabajamos muchas veces entre áreas o a veces dentro del área entre ellos cuando tienen, y les sacamos ahí al ruedo y les ponemos a trabajar un problema real y ellos se dejan, o sea, quiero decir que lo hacen abiertamente, o sea, no intentan impostar, ¿vale? O sea, van al problema y van como son realmente, declaran lo que piensan y luego les espejamos. O sea, ¿habéis visto que ha pasado esto? Que habéis intentado tomar una decisión, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, esto es un ejemplo real, que teníais una duda de si esto estaba alineado con la estrategia de empresa y en ningún momento se os ha ocurrido que vais a consultar a vuestras responsables directos para ver cómo esto se resuelve según la estrategia de empresa. Y cuando se quedan así, dicen, claro, y en eso les están viendo sus propios jefes, que también dicen, ahí va, pues, y yo te lo tendría que pedir, ¿no? Entonces, trabajamos mucho eso, trabajamos casos reales donde les espejamos y, o sea, bueno, se lo espejan ellos, quiero decir que el propio equipo, el propio grupo les dice a los demás lo que han visto desde fuera, que no es, claro, cuando estás viendo la conversación desde fuera es mucho más fácil, cuando te estás ahí jugando las habichuelas. Desde fuera todo es más fácil. Eso es. Cuando estás cuando tienes que hacer el ejercicio de empatía uno mismo y realmente estás debatiéndote con cosas que tú realmente piensas, ahí la cosa se pone más difícil. Me admiro de vosotros que saquéis tiempo para todo esto, con la cantidad de proyectos europeos, o sea, es tan habitual que las empresas digan, sí, está muy bien esto, pero el día a día no nos deja, no tenemos tiempo. Vosotros lo sacáis, evidentemente, porque lo ponéis en un lugar prioritario, ¿no? A ver, yo creo que en primer lugar, porque yo misma lo pongo en un lugar prioritario y tengo que, siendo muy sincera, la gente me dice, jo, esto de a veces tener una sesión de estas una vez al mes, que tienes tantas cosas que hacer, estar 3 horas de sesión, dice, pero es que luego te vas con las energías renovadas y en el fondo es cierto que las cosas están cambiando y todo el mundo nos está comentando que las conversaciones somos capaces de abordarlas y los alineamientos desde un sitio muy distinto. Entonces, sí. Es que lo de manejarse en la diversidad o lo practicas o se queda en palabras huecas, claramente. Antes has mencionado algo, las tecnologías. Sí. Has hablado de los niños con las pantallas, ¿no? Las tecnologías, ahora tenemos la inteligencia artificial. Cuando di yo la charla de Lifelong Learning con 26 años, no existía ni se le esperaba. En las tecnologías, ¿cómo ayudan y también qué riesgos tienen? ¿O cómo vosotros estáis hablando de ellas? ¿Cómo las estáis integrando en vuestras estrategias? ¿Ya estáis trabajando, ya están vuestros científicos ahí con el ChatGPT? Mira, vengo de esta mañana de estar en el clúster de energía que ha venido uno de los representantes de Microsoft, que nos da algunas estadísticas que voy a utilizar aquí, ¿vale? Entonces, me decía, qué bien me viene esto para la charla, ¿no? Nos enseñaba unas estadísticas desde la generación de los boomers, que lo usan el 75% de los boomers, el ChatGPT, hasta la generación Z, que lo usan creo que aproximadamente el 85%. Si bien Microsoft no lo está viendo, quiero decir, no lo está viendo en licencias que vende. Entonces, conclusión, se usa y no se declara, porque todavía hay entornos donde no está bien visto, pero la realidad es que se usa, ¿vale? Eso de que no, un paréntesis, de que no está bien visto. Yo me acuerdo que en KPMG, si tenías que estudiar un poco, leer un rato y tal, te escondías, porque si no parecía que no estabas trabajando. O sea, que había también antes gente aprendedora que se escondía un poco, ¿no? Siempre, o sea, siempre entonces, bueno, en el caso de la inteligencia artificial, efectivamente va a mejorar nuestra productividad. A nivel de ciencia, o sea, ¿qué
qué es bueno, en qué es buena, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa, en dar ideas, o sea, en creatividad, ¿no? A ti se te pueden ocurrir, tengo estos datos, entonces las causas por las que creo que está sucediendo esto, se me ocurren 5, se me ocurren 10. La inteligencia artificial es capaz de darte 30, ¿vale? Igual el 80% es descartable, pero resulta que hay 3 que son súper interesantes y son ideas que hay que explorar, ¿no? Y que no se te habían Y que no se te ocurrido. habían ocurrido de ninguna de las formas, ¿vale? Entonces, en eso la inteligencia artificial es muy buena. Claro, hay que utilizarla con espíritu crítico, ¿no? Yo me acuerdo cuando hacía, mismo, a ver, pero es que esto ha pasado siempre. Cuando yo estudiaba ingeniería y nos enseñaban elementos finitos, nos decían, vosotros podéis interpretar los resultados de elementos finitos porque tenéis ya un bagaje de resistencia de materiales donde sabéis si la solución que te está sacando el programa tiene sentido o no tiene sentido, ¿no? Y esto a mí me ha pasado estando en un departamento de ingeniería, que venían chavales y me decían, toma, ya tengo el cálculo. Yo simplemente mirando así decía, está mal. Y me decía, ¿cómo lo sabes? Pues les daba la razón. La inteligencia artificial es lo mismo, es decir, no podemos evitar que venga, porque ya está aquí, tenemos que abrazarla y dentro de las empresas, lo comentabas también de Microsoft, yo estoy totalmente de acuerdo. Me dices, ¿lo estamos haciendo? Todavía no, pero tengo al equipo ya preparado, ya estamos pensando. Va a cambiar la cultura de las empresas, va a cambiar cómo tomamos las decisiones, es decir, va a cambiar las tareas que hacemos nosotros y las tareas que delegamos. Y es que eso va a venir. Y en China, nos comentaba esta mañana el representante de Microsoft, que hace más de 10 años que los chavales en la escuela estudian inteligencia artificial. En la escuela. Y aquí pues todavía tenemos que alfabetizarnos, nos queda mucho recorrido, pero hay que hacerlo. Y hay que regular los aspectos éticos también, del uso, eso también es cierto. Esos son los grandes riesgos y el tener ese bagaje. Perdón, y una cosa que no, perdón, es que esto, a nivel de aprendizaje, ¿no? Hay que utilizar ChatGPT para temas de aprendizaje, no sé si alguno lo utilizáis, o sea, entrevistas de trabajo, o sea, se puede, una entrevista de trabajo se puede planificar con ChatGPT. Voy a estar en esta empresa, voy a hacer una entrevista en esta empresa, por ejemplo, o sea, esto es una idea de uso de ChatGPT. Voy a hacer una entrevista en esta empresa. Por favor, plantéame, y tú eres el director de recursos humanos, porque la inteligencia artificial adquiere roles. Eres el director de recursos humanos. Por favor, plantéame preguntas para la entrevista, ¿vale? Y te plantea preguntas. Y tú le das tus respuestas. ¿Cómo la mejorarías? ¿Vale? Tú tienes que tener tu espíritu crítico ahí, pero es que esto lo puedes hacer. Nosotros, ya con esto ya termino, nuestro director de recursos humanos, ¿no? He hecho una entrevista a una chavala y no la voy a coger. Digo, pues, ¿qué ha pasado? Y me dice, porque estábamos en un Teams y he visto que nos estaba contestando y estaba usando ChatGPT. Digo, contrátala ya mismo. Digo, si lo importante no es que lo use, lo importante es que tiene que tener espíritu crítico. Lo que tenías que haber ahondado en la entrevista es el espíritu crítico que tenía, pero es que necesitamos gente que... O sea, que sí, que sí. O sea, es que es todo bien. Gente que se anime a usarlo. Yo estoy, el otro día me decía, mi hijo tiene 24 años. Bueno, cumple la semana que viene 24 años y está haciendo sus prácticas, ¿no? Y me dice, Ana, ¿vosotros usáis ChatGPT? Le digo, va, un poco, todavía un poco. Bueno, Óscar más que yo, que es más animado con la tecnología. Y me dice, que no entiendo cómo no lo pagáis. Él como becario, ya está pagando ChatGPT y le da mogollón de encargos de programación. Me dice, Ama, no sabes cómo programa. Y en serio, Total. o sea, ya le tiene como asistente. Total. O sea, él hace las prácticas y le delega tareas a ChatGPT. Y dice, es muy importante, dice, la mayoría de la gente no entiende. Digo, yo luego no entiendo lo que hay detrás. Que hay que entenderlo. Sí. Hasta dónde da de sí, sí. Y hasta dónde no da de sí. Sí. Y claro, ahí hay un reto de que todos aprendamos. Total. Porque si no damos por verdad cosas que nos dicen. Total. Y bueno, aquí hay un reto muy grande. Antes has mencionado, Nuria, que o sea, a veces cuando hablamos de aprender nos vamos siempre al mundo de adquirir conocimientos, ¿no? Técnicos. Y siempre hemos pensado que aprender es incorporar conocimientos. Pero has citado, no, es que es mucho más que eso. ¿Qué más es? O sea, cuando hablamos de talento es tener conocimientos, por cierto, cada vez más podemos delegar parte de eso a la inteligencia artificial. Cuando hablamos de desarrollo de talento, ¿de qué más hablamos? Pues bueno, voy a enlazar con otra cosa que dices. Una cosa que no es que nunca vamos a poder delegar ChatGPT, efectivamente, es la parte de las relaciones humanas. Entonces, me conecta con algo que ha dicho el de Microsoft esta mañana. Es decir,
él se ha dejado monitorizar por el propio Copilot, ¿no? Entonces ve cuántas veces es el uso y dice, yo no estoy trabajando menos horas al día, trabajo más, ¿vale? Sin embargo, mi tiempo está menos en hacer informe y más en interactuar con las personas, porque ahora tengo más tiempo de calidad para interactuar con las personas. Entonces, a ver, nosotros el tema del desarrollo de talento lo vemos mucho por ahí, muchísimo. Es decir, casi la parte de la capacitación tecnológica o científica la damos, bueno, la acompañamos, pero trabajamos mucho más toda la parte de competencias transversales y efectivamente todo. O sea, esa parte la estamos trabajando muchísimo y pensamos que es diferencial. Y hace poco tenía la ocasión de hablar con Antón Pradera, que me decía que las empresas que se van a diferenciar en esta crisis del talento son las empresas que trabajan o que se diferencian a nivel de cultura, que trabajan la cultura de la organización. Y es verdad. Sí, el tema es que trabajar la cultura, ¿no? Nosotros cuando acompañamos a empresas en esto, trabajar la cultura es mucho más, tú lo sabes, que declararla. Es que requiere una disciplina muy grande porque es el entrenar el pensamiento crítico, entrenar la escucha, entrenar las conversaciones, la creatividad. Porque es verdad que la inteligencia artificial te da ideas, pero luego tú tienes que saber qué hacer con ellas, ¿no? Sí, sí. Las habilidades relacionales, luego el sentido común. Claro. Bueno, Hablar de el los saber estar, valores hablar de los valores, sí, y la qué madurez. significa para nosotros. Que Sí. esas conversaciones, o sea, tú nos has visto, ¿no? En eso también hemos evolucionado y todavía tenemos que evolucionar mucho más, ¿no? Pero, venga, ¿qué son los valores? Son interpretables. ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué significa este valor para ti? ¿Qué significa este valor para mí? Todos, cuando declaramos este valor, todos estamos pensando lo mismo y que podamos profundizar en eso. Sí. Vale, vamos a pasar un poco al mentoring, que estamos aquí en el tema de mentoring y además que en eso sí que has profundizado muchísimo. Háblanos del mentoring como esa herramienta poderosa que genera interrelación entre el talento, que genera aprendizaje cruzado en las dos direcciones, lo decía antes también Iñaki. Uno a veces cuando se pone en el rol de mentor, en principio se piensa como alguien que transmite, pero que termina aprendiendo un montón. Entonces, es una dinámica muy potente. Háblanos de las experiencias que estáis teniendo y pues de las reflexiones que has hecho sobre cuáles son los factores que hacen que el mentoring merezca la pena y funcione. Vale. Bueno, yo hice mi tesis doctoral en mentoring y la empecé con 39 años, ¿vale? Quiere decir que no hace tanto. Si bien cuando empecé mi vida profesional yo tuve la gran suerte de que la empresa en la que estaba tuve sin saberlo mentores. Mentores algunos para temas más técnicos y otros que me enseñaron, que es una de las facetas del mentoring, ¿no? Otros que me enseñaron realmente cómo ajustar mis expectativas a nivel del rol que yo tenía en la empresa, de qué decisiones podía tomar, de cómo me tenía que dirigir en los distintos entornos de la empresa. También tuve mentores de ese estilo. Lo que pasa es que no sabía que yo estaba recibiendo efectivamente mentoring, ¿no? Y luego a mí me tocó también ser mentora informal sin saber muy bien que estaba haciendo mentoring. Entonces, cuando tuve la oportunidad de hacer la tesis doctoral, también tuve la oportunidad, ¿no? de tener a un grupo de profesionales, ¿no? que eran parte del comité de expertos de mi tesis, de los cuales aprendí muchísimo. Por supuesto, el colegio era el pionero en este tipo de programas y pudimos evaluar, entre otras cosas, los factores de éxito de los programas de mentoring, ¿no? Y sí que tengo que decir que este colegio es uno de los que recoge todos esos factores de éxito, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, pues para empezar, voy a empezar por el principio. Para empezar, pues que haya una comisión de mentoring o que el equipo directivo del organismo que esté lanzando el programa esté comprometido con el programa, ¿no? Factor número 1, que el colegio lo cumple. El segundo, la coordinación del programa. Es súper importante, es ese rol invisible que si no está o si no funciona, todo falla, pero cuando todo va bien parece que no existe. No, es súper importante, que es en el caso del papel de Iluminada, ¿no?
Porque en base a eso pivota todo lo demás. Pivota pues una buena selección de mentores y de mentorizados, ¿no? Pilota que haya un buen matching, en este caso se hace por temática, ¿vale? Pilota que haya un cierto programa de formación que ajuste expectativas sobre cuáles son los roles que tiene que tener el mentor y el mentorizado en las sesiones. Pilota, digamos, el seguimiento del programa, pilota el evento de celebración, pilota todo eso, ¿no? Entonces, luego, a la hora de seleccionar, pues efectivamente, lo habéis dicho, pues que los mentores, o sea, un poco evaluar el grado de compromiso de los mentores y aquí tenéis una suerte, tenéis mentores súper comprometidos, ¿no? y mentados súper comprometidos. Al final es tener todo un sistema que de alguna forma apoya a que el programa tenga éxito, ¿no? Y luego, bueno, pues no hay que tampoco olvidar que para los mentores también esto es una forma de trascender, de dejar un legado, de contribuir y eso también lo cuida este tipo de programas, ¿no? Es algo voluntario y para los mentores es algo importante. Sí, nosotros sí estamos viendo que muchas, cada vez más, incluso empresas grandes, lo que pasa es que empresas que no son muy grandes piden hacer mentoring combinado con otras empresas, ¿no? Porque si no, el mundo suyo se queda un poco pequeño, pero las empresas grandes ya están poniendo en marcha. El tema es el primer punto que has dicho, ¿no? Realmente tenemos que confiar, o sea, tenemos que tener un convencimiento de que es una inversión que merece la pena. O sea, que conectar talento entre sí, a la larga, es algo valioso. Sí. Y entonces, una vez que te lo crees, la inversión o el esfuerzo va bien, ¿no? Si lo haces con dudas, esto espera, que esto no, esto sí, pues ya no tiene impacto. Sí. Efectivamente, bueno, los colegios profesionales tienen un rol muy importante ahí, porque es cierto, o sea, os habréis encontrado, ¿no? Cuando esto es un programa que viene de distintas empresas, a veces puede haber hasta reticencia. ¡Jo, me van a robar a la gente! Sí. ¿No? Entonces, ese espacio sí que lo cubren bien los colegios profesionales, porque el que viene, bien sea mentor o sea mentorizado, viene porque quiere, o sea, viene porque está buscando algo y viene porque quiere, ¿no? No hay, en el caso de una empresa, bien puedes, o sea, bueno, te hemos elegido, bueno, esto me has elegido, yo no sé, pero los colegios profesionales dan esa oferta, ¿no? Para profesionales que realmente quieren ir a ese tipo de programas. Sí. La voluntariedad, o sea, el que haya ese punto de espontaneidad, de querer, es importante. Sí, de ganas de aprender de los demás, el aprender otra vez. El aprender a pesar de la edad. No sé cómo vamos de hora, porque quería dar paso a la sala por si quieren incluir alguna pregunta. Vamos bien. Vale. Yo tengo aquí un par de preguntas más, pero quiero abrir a la sala por si alguien quiere incluir una pregunta aquí. Yo por romper un poco aquí, hay una cosa que a mí sí que me llama atención cuando se habla del aprendizaje continuo. Yo por lo menos a mí me pasa, no sé si a los demás nos pasa, pero yo antes aprendía muy rápidamente las cosas y cada vez que pasa el tiempo me cuesta más o aprendo de forma diferente, no lo sé. Pero sí que es cierto que la capacidad de aprendizaje que tenía cuando estaba en la universidad y la acabé de coger un tema y memorizarlo, luego igual después del examen ya no me acordaba, también puede ser, ¿no? Pero sí que es cierto que hay formas de aprender diferentes a lo largo de la vida. Sí, no soy tan experta como para tener una respuesta definitiva a eso, pero sí que se aprende de manera distinta. Está claro que la capacidad de absorción de conocimiento técnico es menor. O sea, está demostrado que la plasticidad del cerebro no es la misma. Nuestra capacidad de absorber conocimiento es menor. Sin embargo, tenemos capacidad de entender complejidades de otro tipo, relacionales, interpretar lo que significa el poder, interpretar lo que significan
las relaciones entre personas, tener intuición basada en la experiencia. O sea, como que nuestro cerebro aprende de una manera diferente cosas diferentes que son igualmente importantes. Por eso sí que es, por eso el concepto de equipos y la seniority de una persona te hace decir, bueno, pues este trabajo ya no es tan, no sé, no es tan apto, tan encajable en una persona de más edad y sí es más encajable en gente joven. O sea, por eso los equipos, ahora se está hablando mucho también de cómo combinar el talento entre generaciones y tiene que ver con que nuestros cerebros aprenden de manera diferente. Es verdad que el otro día estábamos con Alfons y él todavía, que es un caso un poco extremo, pero le gusta estudiar cuántica. Claro, es muy poco habitual que nuestro cerebro, cuando va cumpliendo años, le interese entrar en temas técnicamente muy complejos. Porque no sé explicar por qué, pero dicen los expertos que la plasticidad del cerebro cambia y el tipo de cosas que aprendemos y la manera en la que aprendemos es diferente. Entonces, por eso abordamos los problemas con más sabiduría y nos cuesta más aprender conocimientos técnicos, ¿no? Algo así. No sé si añadirías algo. No, a ver, yo sí que diría que la motivación en cualquier caso es importante. Quiero decir que cuando estás aprendiendo algo realmente motivado, pues igual le tienes que echar más horas, pero seguro que se te queda mejor que cuando estudiabas en la uni. Entonces, la motivación por la que tú aprendes un tema es importante. Sí. Y bueno, también pasa con el físico, ¿no? Dices que hay cosas que tú has aprendido, ¿no? Que has aprendido a bailar de niño o a nadar o a andar en bici y aprendes con mucha más facilidad. ¿Lo puedes hacer de mayor? Sí. ¿Te va a costar más? Sí, mucho más. Y probablemente ya hay partes de eso que tu cuerpo casi que le va a costar muchísimo aprender o que no va a aprender del todo, ¿no? Pero bueno, la motivación es, no sé qué porcentaje, pero altísimo. Yo hace un año, esto es otra cosa, no era muy deportista y ahora he empezado. No corría 10 kilómetros, vamos, no corría 1 kilómetro. Y ahora he empezado a correr y he empezado a aprender a hacer deporte. Ya sé que es otro tipo de aprendizaje, pero bueno, quiero decir que nunca es tarde en la vida para seguir aprendiendo. Nunca es tarde. De todo. No, nunca es tarde. Sí. Sí, tenemos una pregunta desde Donosti también. Buenas tardes. En primer lugar, os quiero felicitar por la dinámica y lo claro de vuestra exposición y vuestras discusiones. Me gustaría saber cómo podemos motivar, cómo podemos encontrar el estímulo necesario para aprender algo cuando no nos hace falta en el futuro inmediato. Ya, ¿para ti mismo o para el equipo? Para el equipo. Para el equipo. Esa es una gran pregunta. ¿Cómo motivamos cuando la necesidad no aprieta, ¿no? Cuando la necesidad aprieta, ya ahí tenemos nosotros siempre decimos que motivar es tener motivos o dar motivos. Y es verdad que cuando no hay una urgencia, pues no encontramos los motivos. La respuesta tiene que ver con hacer sentir la necesidad. O sea, hay veces que dices, bueno, ahora no lo necesitamos, pero si no hacemos esto, esto y esto, en el futuro vamos a estar mal. O sea, tenemos que relatar, tenemos que crear un storytelling que nos haga sentir la necesidad. Tenemos que ayudar al equipo a entender que sí hace falta hacer el esfuerzo. No sé, luego en cada caso habrá que hacerlo de alguna manera, pero piensa que motivar es dar motivos y tener motivos es tener un para qué. Y habrá que relatarlo, habrá que hacer un ejercicio de visión. Bueno, ahora puedes sentir que te arreglas, pero dentro de 10 años jugar un poco a escenarios. O sea, hablar de futuro y relatar el futuro. Eso. No podría decirlo mejor. Quiero decir que, algo así. Que ya lo he explicado perfectamente. No tengo aquí mucho más que añadir. ¿Te sirve como respuesta? Por supuesto que sí, muchas gracias. Todos tenemos tendencia a preguntar lo que no sabemos. Eso es. Y luego hay algo que es, la motivación tiene que ver también
es un factor como muy humano. A veces nos cuesta, y cuanto más edad tenemos, más nos cuesta sentirnos torpes o sentir que algo no sabemos, ¿no? Aprender a correr o aprender a nadar o aprender tecnología cuando no la has tenido a mano. Aprender a sentirnos vulnerables ante algo. Decir, bueno, de esto no sé, pero ¿cómo no sabes, no? No, pues no sé. Y tengo que ponerme a aprender con paciencia. Conectar con ese espíritu de niño que no le da pereza aprender. Bueno, no es obvio, no es fácil, pero sí que os animamos a hacerlo porque otra manera de motivar a las personas es dar ejemplo. Ponerte tú en esa posición de aprendedor, dar ejemplo y las personas también te van a imitar, ¿no? van a seguirte. Sí, nosotros a nivel de, conectando con lo que dice Ani, ¿no? Nosotros una de las definiciones que utilizamos de equipo es que es un conjunto de personas, un grupo de personas que se conocen en sus fortalezas y en sus debilidades y en lo que son débiles se cubren las espaldas, ¿no? Entonces, uno de los, debilidad entendida, o sea, no en el sentido peyorativo, ¿vale? Yo puedo tener unas competencias que en algunos escenarios funcionan para bien y en otros juegan en mi contra, ¿no? Entonces, entender dónde esas juegan en mi contra. Y una de las cosas que trabajamos mucho es la declaración de vulnerabilidad, porque ahí también reside la fuerza del equipo. Es decir, chicos, que tengo que aprender a usar ChatGPT. Equipo, ¿quién me ayuda? Equipo, ¿quién me ayuda? Me declaro vulnerable y le pido al equipo que en esto me cubra las espaldas. Trabajamos muchísimo esa distinción, la de la vulnerabilidad. No es fácil, porque es un paradigma que hay que romper, porque no está bien visto hacer este tipo de declaraciones. Y sin embargo, todos tenemos puntos ciegos y puntos donde aunque conozcamos que juegan en nuestra contra, no sabemos cómo manejar, ¿no? Sí, efectivamente. Hemos tenido un paradigma que parece que reconocer que no sabes algo es síntoma de debilidad y es una fortaleza, porque en el momento que dices no lo sé, es el momento en el que el mundo te puede ayudar a aprender o tú mismo puedes encontrar la fuerza para aprender, ¿no? Y en el momento que además que ves que hay un equipo que te quiere respaldar en eso, porque siempre va a haber alguien que quiera ayudarte. Bueno, yo creo que con estas últimas palabras de la declaración de vulnerabilidad nos quedamos. Quiero agradecer